Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hubo una hora en que la ciudad pareció contener la respiración, ese crepúsculo sucio entre el oro de los escaparates y el gris de las alcantarillas. En el vestíbulo acristalado de un edificio que olía a dinero limpio y a muebles nuevos, un millonario vestido como un monumento, con un traje a medida, un reloj que hacía sonar su fortuna, contemplaba una fotografía enmarcada sobre la consola, una niña de sonrisa forzada, con los ojos abiertos como ventanas que ya no se atreven a cruzar. Se llamaba Emily. Había muerto 2 años antes, en un accidente nocturno que los periódicos resumieron en 2 líneas. Repitió los gestos que le habían enseñado para controlar su dolor, borrar las huellas de tristeza de su rostro, organizar sus papeles, seguir tomando decisiones. La gente admira la habilidad de un duelo bien gestionado. Lo habían elogiado por ello. La puerta del vestíbulo hizo clic. Una corriente de aire, luego una figura que no debería haber estado allí, como una nota discordante en una sinfonía bien ordenada, una mujer sin hogar, con el pelo enredado, el abrigo roto, las manos enredadas en una bolsa de plástico. Entró en silencio, como si el aire mismo reconociera la necesidad de sus pasos. Los porteros solían rechazarla, esa noche, nadie le prestó atención. Quizás nadie quería presenciarlo. Se acercó a la consola y posó las palmas de las manos sobre la fotografía de Emily como si tocara un objeto sagrado. El millonario, desconcertado, se tragó la ira y una pizca de vergüenza. ¿Quién era este desconocido para atreverse a tocar lo que le pertenecía? La mujer levantó la vista, con la mirada cansada pero extrañamente clara. Había una falta de cálculo en su mirada, y una pregunta que él jamás había escuchado. Su voz, al hablar, era a la vez quebrada y clara. «Señor, ¿puedo despertar a su hija muerta?» Las palabras cayeron en el pasillo como una piedra en el agua, se esperaba una reacción mesurada, una reprimenda, un grito. En cambio, algo antiguo e incontrolable rompió las defensas del millonario. Le temblaba la boca, buscó palabras para cubrirse, «Es imposible, vete», pero la mujer lo miró como quien contempla la verdad de un incendio. No dio ninguna explicación. No la necesitaba, o al menos eso creía. Dejó el bolso, sacó una cajita de cartón y la colocó con cuidado sobre la consola, junto a la fotografía. La caja estaba desgastada. Una cinta roja había sido desatada y reatada tantas veces que estaba perdiendo su color. «No regresa como en los cuentos», dijo la mujer. «No puedo devolverle el aliento. Pero sí puedo despertar lo que se llama muerte, memoria, calor, aroma. Puedo devolverle cosas que tu dinero intentó enterrar». El millonario sintió que sus defensas flaqueaban. Su hija había sido una herida que había aprendido a ocultar bajo regalos, fundaciones benéficas y veladas excesivamente educadas. Y ahora una mujer que no poseía nada, ni el título ni la esperanza, le ofrecía algo que él mismo nunca había sabido pedir. Hubo un largo silencio, una respiración compartida entre 2 mundos. Afuera, la ciudad seguía respirando de forma distinta, coches, sirenas, risas lejanas. En el vestíbulo, la pregunta persistía, pesada como una promesa. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó finalmente el hombre, con una voz demasiado seca. La mujer sonrió, una leve arruga que no era ni piedad ni astucia. «Solo su verdad, señor. Solo la verdad sobre Emily». Se encogió de hombros, como para alejar la miseria. Pero le temblaba la mano, y recordó una fotografía que nunca publicó, un juguete roto escondido en un cajón, una mentira conveniente sobre una noche de tormenta. El millonario comprendió, con la cruda claridad de las penas, que despertar a su hija también podría despertar cosas que creía enterradas, y por las que había pagado. La mujer abrió su caja. Dentro había objetos sencillos, un pequeño zapato de cuero, un mechón de pelo atado con una cinta y un papel doblado con la letra de un niño. Los colocó sobre la consola como quien coloca ofrendas en un altar. «Puedes irte ya», dijo en voz baja. «O puedes escucharme». El millonario miró estos objetos y, por primera vez en 2 años, la foto pareció respirar.
El sol ya estaba bajo tras los rascacielos, proyectando sombras sobre las calles adoquinadas de Manhattan. En su oficina con paredes de cristal, Henry Whitmore el millonario miró fijamente la foto de Emily. Sus ojos, habitualmente calculadores y fríos, brillaban con una preocupación que creía haber desaparecido hacía tiempo. Emily no era solo su hija, era el recuerdo de un error que nunca había confesado. Tenía 6 años cuando se cayó de la terraza de su ático, un accidente que los periódicos resumieron como una trágica desgracia. Pero Henry sabía que era más complicado. Esa noche, había salido de casa para una cena de negocios urgente, dejando a la pequeña sola al cuidado de una niñera que había elegido por recomendación de un colega. Emily, la niñera, había sido descuidada. Demasiado absorta en su teléfono y en su propia vida, había dejado la puerta del patio entreabierta. La caída fue rápida, silenciosa para el mundo exterior, pero en la mente de Henry, el impacto resonó como un trueno. Desde entonces, Henry había enterrado la culpa bajo fundaciones benéficas, viajes de lujo y reuniones interminables. Nadie debía saber que se sentía responsable. Nadie, excepto esta desconocida, la mujer sin hogar, que ahora se atrevía a hablarle de Emily como si aún pudiera devolverle la vida. Henry recordó su encuentro en el vestíbulo. Clara, la mujer sin hogar, poseía algo que nadie en su vida había poseído jamás, una audacia serena y una seguridad que desafiaba las leyes del mundo material. No se había limitado a preguntar, ¿puedo despertar a tu hija muerta? Había impuesto la idea de que era posible, que el recuerdo, el calor y el aroma de su hija podían regresar a través de gestos, objetos y quizás, una verdad oculta. Henry se levantó y se acercó al escritorio con manos temblorosas. Tomó el pequeño zapato de cuero que Clara había dejado sobre la consola. Era diminuto, casi frágil, pero el cuero aún conservaba la huella de una vida que casi había perdido. Sintió un nudo en el corazón. Recordó la risa de Emily, sus pasitos apresurados por el pasillo y la noche en que todo había cambiado. Se dio cuenta de que siempre había evitado un detalle crucial. Emily, su hija, llevaba un diario secreto. En él, Emily había dejado palabras sencillas, pensamientos infantiles, pero también pistas sobre sus emociones más profundas y los pequeños dolores de la vida que soportó con un padre ausente. Henry nunca había abierto el diario después de su muerte, por miedo a lo que pudiera encontrar, una mezcla de tiernos recuerdos y reproches tácitos que no quería oír. Por primera vez en años, Henry comprendió que la clave para despertar a Emily residía en ese diario. Y que Clara sabía algo que él aún desconocía. Cerró los ojos un instante, y el dolor se elevó como una ola que creía haber dominado. El resplandor del crepúsculo se filtraba por la oficina, proyectando los reflejos dorados de Manhattan en las paredes. En el pesado silencio, Henry sintió que su mundo estaba a punto de cambiar. Un murmullo escapó de sus labios. «Muéstrame lo que nunca me he atrevido a ver». Y, en las sombras de la habitación, Clara pareció sonreír, como si supiera exactamente lo que quería decir. La lluvia había empezado a caer sobre Manhattan, fina y persistente, golpeando las ventanas del ático con un ritmo obsesivo. Henry Whitmore permanecía de pie en su estudio, con el diario de Emily apretado contra el pecho y los dedos temblorosos. Clara permanecía junto a la ventana, inmóvil, observando la ciudad como si pudiera leer su alma en los reflejos de las luces parpadeantes. «Tienes que leerlo todo, Henry», dijo en voz baja, firme pero extrañamente suave. Todo lo que escribió, los miedos, las alegrías, los secretos. Si de verdad quieres despertarla, primero debes afrontar lo que vivió. Henry asintió, con una mezcla de miedo y curiosidad recorriéndolo. Abrió el diario con cuidado, como quien maneja un objeto sagrado, y la primera página reveló una letra infantil, delicada y ligeramente temblorosa. «Querido papá, te esperé anoche, pero no regresaste. Lloré, pero aún te amo. Prométeme que siempre me cuidarás». Los ojos de Henry se llenaron de lágrimas. Cada palabra era un cruel recordatorio de su ausencia, de su abandono. Pero al pasar las páginas, también descubrió detalles que nunca antes había visto. Emily había observado el mundo con una lucidez que él mismo jamás había poseído. Escribió sobre momentos sencillos, el gato que había salvado de un árbol, la lluvia deslizándose por la ventana,
la forma en que él le leía sus cuentos antes de irse. Pero cuanto más avanzaba, más se daba cuenta de que algunas páginas parecían dirigidas a otra persona. Clara se acercó y señaló una página en particular. «Lee esto». Henry leyó en voz baja. «Papá, si lees esto después de mi partida, debes saber que te dejé pistas. Hay cosas que has olvidado, momentos que has ocultado, y si puedes ver lo que he escondido en tus posesiones, tal vez puedas encontrarme». Henry sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Encontrar a Emily de nuevo? ¿Era posible? ¿Era un juego de niños, o Clara sabía algo que él aún no entendía? Clara rompió el silencio. ¿Ves estos objetos que traje? No son solo recuerdos. Son llaves. Ella los tocó, los amó, los imaginó. Y ahora, pueden guiarte hacia lo que ella quería que supieras. Henry pasó a la página siguiente y se encontró con un dibujo que Emily había hecho. Una casa, unos árboles y una pequeña figura que sostenía una mano invisible. Sus ojos se fijaron en el pequeño círculo dibujado alrededor de la figura. La casa era el ático, los árboles el parque vecino, y la mano parecía ofrecerle algo que no conocía desde su muerte. Por primera vez, Henry comprendió que, despertar, a Emily no se trataba de desafiar a la muerte, sino de revivir sus recuerdos, sus gestos y sus secretos ocultos en el mundo real. Y para lograrlo, tenía que aceptar toda la verdad que había intentado olvidar. Clara lo miró, sus ojos brillaban bajo la luz de las farolas que se reflejaban a través del cristal. ¿Estás listo para ver lo que siempre te has negado a ver? Henry respiró hondo. Una ligera lluvia caía contra las ventanas, como un susurro del pasado. Y por primera vez en 2 años, sintió que la muerte de su hija quizá no fuera el final, sino el comienzo de un camino que nunca se había atrevido a recorrer. A la mañana siguiente, Manhattan estaba envuelto en una ligera niebla, y la ciudad parecía menos apresurada, como si también esperara que la verdad despertara. Henry Whitmore, todavía conmocionado por la lectura del periódico, sostenía en sus manos la pequeña caja que Clara había traído. Los objetos dentro eran sencillos: el zapato de cuero de Emily, un mechón de pelo atado con una cinta roja y una hoja de papel doblada con letra infantil. Clara lo miró con absoluta seriedad. Empieza con el primer objeto. Deja que te hable. Henry recogió el zapato. Era diminuto, desgastado por el tacón, pero podía sentir la huella invisible de su hija. Lo acarició con suavidad, y en su mente resurgió un recuerdo borroso: Emily corriendo descalza por el suelo de la sala, riendo, pidiéndole a su padre que la atrapara. El recuerdo le dolió el corazón. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y nostalgia. Entonces tomó el mechón de cabello. El simple aroma a cinta aún desprendía una sutil fragancia, como la de Emily después del baño, ligera y dulce. Henry inhaló profundamente, y una oleada de emoción que había reprimido durante 2 años lo invadió. Clara observaba en silencio, consciente de que este momento era necesario. Cada objeto tiene una historia, dijo finalmente. Cada recuerdo es una clave. La verdad se esconde en lo que te niegas a ver. Henry sacó la hoja de papel doblada. Las palabras de Emily fueron sencillas, pero precisas. Papá, si de verdad quieres encontrarme, empieza por donde más nos reímos. Donde te conté mis secretos y prometiste escucharme siempre. Henry frunció el ceño. Sabía exactamente a dónde lo llevaba esto: a Central Park, bajo el gran roble donde le había prometido a Emily que jugarían juntos todos los domingos. Se levantó, presa de una urgencia que nunca antes había sentido, y agarró su abrigo. Clara lo siguió en silencio. No habló por el camino, pero Henry sintió su presencia como una guía invisible. Al llegar al parque, el viento fresco removió las hojas muertas, y el roble se alzó como un antiguo guardián del tiempo. Henry dejó la caja en el banco donde Emily le había contado historias tantas veces. Sacó el zapato, luego el mechón de pelo y, finalmente, la hoja. Miró al suelo, recordando cada detalle: la risa de Emily, el pequeño pañuelo azul que había dejado colgado en la rama más baja, el viento jugueteando con su pelo. Clara rompió el silencio. Ahora, deja que tu corazón te muestre lo que viene a continuación.
Henry cerró los ojos. Los recuerdos de Emily parecían cobrar vida a su alrededor, como si cada objeto actuara como catalizador. Y en el preciso instante en que inhaló profundamente, oyó una risa suave, casi inaudible, como llevada por el viento. El sonido le provocó un escalofrío en la espalda. Comprendió que, despertar a su hija no significaba desafiar a la muerte. Significaba revivir cada momento compartido, cada secreto que ella le había confiado, y afrontar sus propias fallas para honrarla plenamente. Un escalofrío le recorrió la espalda al sentir, por primera vez en mucho tiempo, que Emily no se había ido del todo. Que algo en su interior esperaba, en silencio, a que su padre por fin estuviera dispuesto a escucharla. Clara le puso una mano en el hombro. Esto es solo el principio, Henry. El verdadero despertar empieza ahora. Henry asintió, decidido. Sabía que este camino sería doloroso, que secretos enterrados durante mucho tiempo saldrían a la luz, pero por primera vez, sintió la esperanza de que el pasado pudiera guiarlo hacia algo que creía imposible, reconectar con su hija, incluso después de la muerte. El sol se ponía tras los rascacielos, bañando Central Park con una luz dorada y brillante. Henry Whitmore estaba sentado en el banco, con el diario de Emily abierto ante él, rodeado de los objetos que habían despertado sus recuerdos. Clara permanecía aparte, en silencio, pero su mirada delataba una anticipación casi sobrenatural. Henry pasó las páginas lentamente, cada palabra parecía respirar con él. Entonces encontró una sección que nunca había leído, un pasaje oculto entre dos páginas dobladas. Papá, sé que a veces estás triste y que te vas a trabajar. Pero quiero que sepas algo que no le he contado a nadie. Esa noche, te oí hablando con mamá por teléfono. Estabas enojado. Pero lo que nunca entendí es por qué no estabas ahí cuando te necesitaba. Papá, prométeme que ya no me ocultarás nada. Aunque sea difícil. Henry sintió que le temblaban las manos. El diario revelaba algo que había enterrado profundamente en su memoria, una conversación que había tenido con su esposa, un secreto familiar relacionado con el accidente de Emily. La verdad lo golpeó con fuerza. Emily no solo había sido víctima de un accidente, había percibido tensiones que Henry creía haber ocultado. Clara se acercó y susurró, no es solo un diario. Es un espejo. Cada palabra que escribió te refleja lo que te niegas a ver. Henry cerró los ojos y recordó. Esa noche, tuvo una discusión silenciosa con su esposa. Palabras que nunca había pronunciado en voz alta, frustraciones y miedos que se descontrolaron. Y aunque creía que protegía a su hija al mantenerse alejado, en realidad había renunciado a una parte de su inocencia. La conmoción fue tan intensa que sintió que se le doblaban las rodillas. Clara le puso suavemente la mano en el hombro. El secreto que estás descubriendo es la clave. Debes afrontar la verdad para despertarla, Henry. No solo sus recuerdos, sino también a ti mismo. Henry asintió con la garganta apretada. Comprendió que, despertar a Emily no sería un simple homenaje, sería una confrontación con todos los errores que había cometido como padre y como hombre. Continuó leyendo el siguiente pasaje y un escalofrío recorrió su cuerpo. Papá, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Pero te dejé pistas. Búscalas en las cosas que amaba, en los momentos en que reí, y tal vez puedas entender lo que quería decirte, incluso después de mi muerte. Henry levantó la vista y se encontró con la mirada de Clara. Había una promesa silenciosa en sus ojos, sabía cómo convertir estas pistas en verdad. Empecemos, dijo, cada objeto, cada palabra, cada recuerdo, todo te llevará hasta ella. Pero recuerda que este camino no será fácil. Henry respiró hondo. El miedo, la culpa, el dolor, todo seguía ahí, acechando en lo más profundo de él. Pero también crecía una chispa de esperanza. Por primera vez, sintió que el pasado podía mostrarle cómo reconectar con Emily. Incluso después de la muerte. Miró el periódico, los objetos y el parque que lo rodeaba. Las hojas se arremolinaban, trayendo consigo el eco de la risa infantil, un recordatorio de que la verdad de Emily estaba esperando a ser descubierta. Y sabía que el verdadero despertar apenas había comenzado.
El viento gélido de Manhattan soplaba por las estrechas calles adoquinadas, trayendo consigo olores a café, lluvia y hormigón húmedo. Henry Whitmore y Clara caminaban uno junto al otro, silenciosos pero atentos, con la caja de Emily en las manos de Henry. Cada objeto era una llave, cada recuerdo un hilo invisible que los guiaba por la ciudad. Clara se detuvo frente a un pequeño café en una esquina, un lugar modesto que Henry nunca había visto a pesar de todas sus visitas al barrio. «Es aquí», murmuró. «Solía venir aquí a menudo después de la escuela. Emily siempre dejaba una nota para alguien, a veces para ti». Henry entró con el corazón latiéndole con fuerza. El dueño, un anciano de cabello canoso y mirada amable, los reconoció al instante. «¿Buscan a la pequeña Emily?», preguntó con una leve sonrisa triste. Siempre dejaba dibujos o notas en la pizarra detrás del mostrador. Henry sintió un nudo en la garganta. Se acercó a la pizarra, llena de mensajes de niños que habían frecuentado el café. Y allí, medio borrado por el tiempo, reconoció el dibujo de Emily, un árbol, una casa y una silueta sosteniendo una mano invisible, exactamente igual que en el periódico. Clara puso su mano sobre el hombro de Henry. «Mira los detalles. Lo que dejó aquí no es solo un recuerdo. Es un mensaje». Henry examinó el dibujo con más atención y notó un pequeño símbolo que antes había ignorado, un círculo dibujado alrededor de una de las ventanas de la casa. Su corazón se aceleró. Este círculo correspondía a la ventana del dormitorio de Emily en el ático, el lugar donde debería haber estado la noche del accidente. «¿Ella me está mostrando por dónde empezar?», murmuró Henry, dándose cuenta de que cada pista lo acercaba a una verdad que nunca se había atrevido a afrontar. Clara, asintió. «Sí. Y estos rastros no son solo recuerdos. Te confrontan con lo que has evitado. Lo que necesitas ver, lo que necesitas sentir, ahí es donde comienza el despertar». Henry apretó la caja contra su pecho, sintiendo la presencia de su hija en cada objeto, en cada palabra que dejaba. Ahora sabía que para despertar a Emily, tenía que encontrar todas las pistas que había esparcido, comprender sus mensajes y, finalmente, aceptar todos sus errores. Al salir del café, Henry echó un último vistazo a la pizarra, como para decirle a su hija que estaba listo. Y, en una ráfaga de viento, creyó oír una risa suave, casi inaudible, como un eco del pasado que los guiaba hacia lo que les aguardaba. Henry sintió que una nueva fuerza crecía en su interior. El camino sería largo y doloroso, pero cada pista acercaba el recuerdo de su hija a la vida, o al menos a la presencia que ella quería que sintiera. Clara sonrió en silencio, sabiendo que acababan de dar el primer paso en un viaje que despertaría el pasado, la verdad y tal vez incluso el alma de la propia Emily. La lluvia había parado, dejando tras de sí una ciudad brillante y reluciente, donde los adoquines reflejaban las luces de las farolas. Henry y Clara caminaban por un barrio que él casi había olvidado, el de su infancia, antes de que la riqueza y los negocios se apoderaran de su vida. Clara se detuvo frente a una casa vieja y abandonada, rodeada de portones oxidados y jardines semidesérticos. «Aquí es», dijo simplemente. «Aquí es donde Emily dejó algo que se suponía que debías encontrar tú mismo». Henry sintió que se le encogía el corazón. La casa no tenía nada de espectacular, incluso parecía insignificante, casi olvidada. Pero el diario de Emily y las pistas previas lo habían preparado, cada objeto, cada recuerdo, conducía a ese preciso lugar. Cruzaron la puerta y el viento agitó las hojas muertas a su alrededor. Henry entró primero, las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. Dentro, todo estaba polvoriento, cubierto por una fina capa de tiempo. Pero en un rincón de la sala principal, bajo una alfombra vieja y rota, encontró una caja de madera que Emily había decorado con pequeños dibujos infantiles. Clara se arrodilló a su lado. «Ábrelo». Henry respiró hondo y levantó la tapa. Dentro, encontró objetos que nunca había visto, cartas que Emily le había escrito a su madre, pequeños juguetes olvidados y un cuaderno encuadernado en cuero que contenía lo que parecían ser sus pensamientos más íntimos. Empezó a leer, y cada línea lo impactaba más que la anterior. Emily escribió sobre recuerdos felices, pero también sobre miedos, frustraciones y preguntas que nunca había respondido.
Entonces, se topó con una página que lo dejó sin aliento. Papá, si estás leyendo esto, necesitas saber la verdad. Lo que crees que fue un accidente no lo es todo. Algunas cosas no son tu culpa, pero otras sí. Hay secretos que debes afrontar antes de poder encontrarme de verdad. Henry sintió que el dolor aumentaba, pero también una ira sorda. Comprendió que este lugar ocultaba parte de la verdad que había ignorado, una verdad que no solo concernía al accidente, sino también a las decisiones que había tomado sin pensar en las consecuencias para su hija. Clara lo miró con gravedad. Henry, ya no puedes huir. Lo que encuentres aquí te cambiará. Debes elegir, enfrentarte a lo que has ocultado o seguir con la ilusión de que todo está bajo control. Henry cerró los ojos. Cada fibra de su ser gritaba que tenía que descubrirlo todo, que tenía que comprender a Emily más allá de la muerte. Y en ese silencio, supo que el siguiente paso sería el más difícil. Tendría que enfrentarse a secretos familiares enterrados durante mucho tiempo, y sus decisiones determinarían si Emily realmente podría regresar a él. Tomó la caja en sus manos y, por primera vez, se sintió preparado para afrontar no solo el pasado de su hija, sino el suyo propio, y aceptar la verdad, por dolorosa que fuese. Clara le puso una mano en el hombro. El camino es peligroso, Henry. Pero es el único que lleva a ella. Henry asintió, con el corazón apesadumbrado pero decidido. Sabía que ese lugar olvidado acababa de revelar una parte crucial de la verdad, y que la verdadera prueba apenas comenzaba. Había anochecido en Manhattan, y las luces de los rascacielos proyectaban siluetas parpadeantes contra el cielo oscuro. Henry Whitmore estaba sentado al borde del parque, cerca de la vieja casa abandonada, con la caja de Emily a su lado. Clara permanecía atrás, en silencio, observando cada movimiento del hombre que acababa de descubrir secretos que él habría preferido ignorar. Henry volvió a hojear el cuaderno encuadernado en cuero. Una página en particular le llamó la atención. Papá, si de verdad quieres encontrarme, debes entender esto: algunas verdades que ocultas hieren a quienes amas más que cualquier pérdida. Pero si te niegas a enfrentarlas, nunca podrás volver a tocarme. Sintió un nudo en la garganta. Lo que el periódico revelaba no se trataba solo del accidente, sino de decisiones en su vida profesional y personal que habían afectado indirectamente a Emily. Henry sabía que había sacrificado demasiado tiempo con ella por el bien del negocio, dejando un vacío en su vida y en la de su hija. Clara rompió el silencio. Tienes que decidir, Henry. Puedes seguir huyendo de la verdad o enfrentarte a lo que has evitado durante años. Si quieres despertarla, tienes que hacerlo ahora. Henry miró la caja y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Comprendió que la memoria de Emily solo podría despertar si aceptaba revelar la verdad, no solo a sí mismo, sino también a su familia y a todos los afectados por sus decisiones pasadas. Esto significaba arriesgar su imagen, su reputación y su negocio, pero también crear una conexión genuina con la memoria de su hija. Su corazón latía con fuerza. Cada fibra de su ser gritaba por permanecer en la cómoda ilusión del olvido. Pero una vocecita interior, la misma que había oído la risa de Emily en el viento, le susurró: esta es tu oportunidad de arreglar lo que se puede arreglar, incluso después de la muerte. Henry cerró los ojos, respiró profundamente y susurró: muy bien, lo haré. Lo afrontaré todo. Clara sonrió levemente, con una mezcla de alivio y orgullo. Empecemos. El primer paso es restaurar lo que ella amaba, comprender sus gestos y reparar lo que puedas. Henry asintió, con el corazón a la vez pesado y ligero. Sabía que el camino que le aguardaba sería doloroso, que cada pista de Emily lo confrontaría con sus fracasos y arrepentimientos. Pero por primera vez desde su muerte, sintió que la memoria de Emily podía revivir gracias a su valentía y su determinación por encontrar la verdad. Y en el silencio de la noche, rodeado de las sombras de la ciudad, Henry comprendió que el verdadero despertar no sería mágico, sino profundamente humano. Se trataría de enfrentamientos, de redención y de amor redescubierto, incluso después de la pérdida. A la mañana siguiente, Henry y Clara recorrieron las calles de Manhattan con renovada determinación. La caja de Emily y el diario estaban en la maleta de Henry, cada objeto tratado como un frágil tesoro.
Cada paso parecía acercarlos a un mundo que él había olvidado, el universo de Emily, su curiosidad, su alegría y sus secretos. El primer lugar que Emily anotó en su diario fue la antigua biblioteca del barrio, un edificio modesto pero lleno de recuerdos. Henry entró y percibió de inmediato el aroma a madera vieja y papel amarillento. Las estanterías parecían hablar, y en un rincón de la sección infantil, encontró una pequeña caja escondida detrás de los libros ilustrados. Clara lo miró con una media sonrisa. «Quería que la encontraras aquí». Henry abrió la caja y descubrió un pequeño cuaderno de bocetos con los dibujos de Emily, sus primeros intentos de escribir historias. Las ilustraciones mostraban escenas que había olvidado por completo, la familia reunida para un picnic, el perro que había adoptado y una casa que se parecía extrañamente a su ático. Cada imagen parecía animada, como si Emily hubiera querido que su padre regresara a esos precisos momentos, que recordara la vida que compartieron antes de la tragedia. Henry sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó cuánto significaba cada detalle para ella, como lo había observado y esperado a que él lo viera. El periódico entonces señaló un parque más pequeño donde Emily jugaba con sus amigos después de la escuela. Allí, bajo un viejo roble, Henry encontró una pequeña caja ligeramente enterrada en la tierra, como si ella misma la hubiera escondido. Dentro había cartas que nunca envió, palabras de amor para su padre, disculpas por sus rabietas infantiles y sueños que esperaba compartir algún día. Henry empezó a leer con manos temblorosas. Cada palabra lo acercaba a ella, cada recuerdo despertaba una emoción que creía perdida. Clara posó su mano sobre la de él. ¿Lo ves? Cada pista, cada objeto, te guía hacia lo que te has perdido. Y cada paso te acerca a la verdad. Henry levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, creyó oír una risa suave, como un soplo en el viento. Una risa que le indicó que iba por buen camino. Siguieron las pistas, y cada lugar revelaba un fragmento de la vida de Emily. La casa donde jugaba de niña, el café donde pasaba horas dibujando, la librería donde le encantaba hojear cuentos. Cada lugar contenía un mensaje oculto, un recuerdo que quería compartir y una lección sobre la importancia de la presencia y la atención. Henry comprendió entonces una verdad esencial: despertar a Emily no significaba devolverla físicamente, sino revivir su recuerdo y su presencia en cada gesto, cada lugar y cada objeto que había amado. A medida que avanzaban, Henry sintió que se le aliviaba el corazón. La culpa, el dolor y el miedo comenzaron a transformarse en fuerza y esperanza. Y en algún lugar de aquella vasta e implacable ciudad, sintió que Emily, incluso en su ausencia, lo guiaba paso a paso hacia la reconciliación consigo misma, consigo mismo y con el pasado. El crepúsculo envolvió Manhattan con un velo naranja y morado. Henry y Clara caminaban por un antiguo barrio residencial, bordeado de casas señoriales pero silenciosas. Según el periódico, la pista final estaba en la antigua casa familiar de su esposa, un lugar que Henry había evitado desde la tragedia. Cruzaron la puerta, y Henry sintió que se le encogía el corazón. Cada paso despertaba recuerdos dolorosos, discusiones ahogadas, risas perdidas y la presencia de Emily, a quien nunca había podido proteger. Clara señaló el viejo ático, cubierto de telarañas y polvo. Aquí es. Aquí es donde dejó el último mensaje. Henry subió las escaleras sin aliento. En un rincón, cubierto con una manta, había un cofre de madera que Emily había pintado de colores brillantes, con su nombre escrito torpemente. Abrió el cofre y descubrió cartas, objetos y, finalmente, una carta sellada dirigida a él. La recogió con cuidado y comenzó a leer. Papá, si estás leyendo esto, significa que por fin estás listo. Tengo que decirte algo que nunca le he contado a nadie. No fue un accidente. Esa noche, quise contarte un secreto que descubrí, pero caí. Debes saber que algunas decisiones de mamá y las mías provocaron esa caída. Pero no te culpo. Solo quiero que lo entiendas y nunca lo olvides: el amor no se mide por lo que hacemos a la perfección, sino por lo que intentamos arreglar. Henry sintió que le temblaban las manos y la carta casi se le resbaló de las manos. La verdad era más compleja de lo que había imaginado. La muerte de Emily no fue del todo culpa suya, sino el resultado de una serie de decisiones y secretos familiares que ahora debía afrontar.
Clara le puso la mano en el hombro. ¿Ves, Henry? Cada pista te ha preparado para este momento. Ahora sabes que despertar a Emily significa aceptar toda la verdad, incluso la parte dolorosa. Henry cerró los ojos. La culpa que había cargado durante 2 años se mezcló con comprensión, amor y una extraña paz. Finalmente comprendió que la reconciliación con su hija no vendría de un milagro, sino de su capacidad de aceptar, sanar y honrar sus recuerdos. Un aliento cálido inundó la habitación, como una brisa ligera e invisible. Y en ese aliento, Henry creyó oír, por primera vez, la suave voz de Emily susurrándole: «Papá, gracias por venir». Con el corazón apesadumbrado pero en paz, Henry supo que había llegado a la culminación de su viaje. La pista final había revelado no solo la verdad sobre su hija, sino también sobre sí mismo. Y por primera vez desde la tragedia, sintió la presencia de Emily viva en sus recuerdos y en su corazón. Amaneció sobre Manhattan, despejado y brillante, arrastrando la lluvia del día anterior. Henry Whitmore estaba en el balcón del ático, sosteniendo el diario y las pertenencias de Emily. Cada recuerdo, cada pista, cada palabra que había leído en los días anteriores lo había conducido hasta allí, una mezcla de dolor, culpa y reconciliación. Clara estaba a su lado, silenciosa pero presente, como una sombra benévola que había guiado a Henry en este viaje emocional. Henry respiró hondo. Sabía que el verdadero despertar no era mágico, sino humano. No podía traer de vuelta a Emily físicamente, pero podía revivir su presencia a través de sus recuerdos, sus pertenencias y los gestos que realizaría para honrar su memoria. Colocó cada objeto sobre la mesa de la sala: el zapato, el mechón de pelo, los dibujos y las cartas, convirtiéndose cada uno en un santuario para el recuerdo. Releyó en voz alta el último mensaje de Emily, sintiendo cada emoción, cada aliento de su voz a través de las palabras que había dejado. Entonces tomó una decisión. Abriría su vida a los demás, compartiría la verdad sobre sus errores y su hija, y transformaría su dolor en acciones concretas, donaciones a causas infantiles, programas de mentoría y un compromiso sincero de estar ahí para quienes lo necesitan. Clara sonrió suavemente. Verás, Henry, ella nunca abandonó este mundo. Cada gesto que haces ahora, cada recuerdo que honras, es su regreso. Henry cerró los ojos y dejó que una lágrima resbalara por su mejilla. Por primera vez en 2 años, sintió paz. Murmuró: «Te encontré, Emily, en cada respiro, en cada recuerdo, en cada gesto. Siempre te volveré a ver, en mi corazón». Y en ese momento, como si el mundo le respondiera, el viento agitó las páginas del periódico sobre la mesa. Henry sintió una calidez familiar, un aliento tan ligero como la risa de un niño, y supo que la memoria de Emily había despertado. El camino había sido doloroso, lleno de secretos y arrepentimientos, pero había conducido a una verdad profunda: el amor nunca muere y el recuerdo de los seres queridos puede vivir a través de las acciones y los corazones de quienes permanecen. Henry se volvió hacia Clara, con el corazón en paz. «Gracias. Sin ti, nunca me habría atrevido a afrontar la verdad». Clara le sonrió, misteriosa y dulce. «No fui yo quien la despertó, Henry, fuiste tú». Y en el silencio del amanecer, Manhattan pareció contener la respiración, como para honrar el regreso de una niña, no al mundo de los vivos, sino al corazón de su padre, vivo para siempre en sus recuerdos y gestos.